Que Dios les bendiga. El tema para el día de hoy es no dejando de congregarse y vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de ello y qué nos dice acerca del congregarnos, cómo nos funciona a nosotros y qué beneficio trae para nosotros. Para esto vamos a iniciar en Hebreos capítulo 10 versículos 23 al 25 en versión NTV. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, primeramente inicia diciendo que nos debemos mantener firmes sin titubear, sin dudar, en la esperanza que tenemos, en aquella afirmancia que afirmamos tener, que no decaigamos de ella, sino que resistamos. ¿Y qué es mantenerse firme? Que nada nos hace mover ni a derecha ni a izquierda, siempre seguimos avanzando en el mismo camino porque tenemos esa confianza. Y dice, porque nosotros podemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas, porque Dios no miente y tampoco se arrepiente. También dice que pensemos en formas de motivarnos unos a otros. Muchas veces las aflicciones de la vida, los problemas, hacen que un hermano se entristezca y a lo mejor puede empezarse a separar del camino de Dios o empiece a dejar de congregarse. Entonces dice que con actos de amor y mediante buenas acciones, motivándonos unos a otros, no dejemos que ninguno se deje de congregar. Por eso dice en el versículo 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Es tan importante que nosotros como iglesia escudriñemos los tiempos que hablan acerca de la venida del Señor y que cuando vengan estos tiempos que son los que estamos viviendo, dice que mucho menos nos debemos de congregar, dejar de congregar ahora. Entonces es tan importante congregarnos y vamos a ver por qué. Pero antes vamos a ver que nos dice que nos advirtamos unos a otros y vamos a ir a Hebreos capítulo 3 versículos 13 y 14. Hebreos 3, 13 y 14 dice así: adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Entonces dice que unos a otros nos advirtamos. Es importante entonces que mi hermano me haga ver mis faltas, así como yo las de mi hermano, para que podamos permanecer firmes en el Señor. Entonces dice que cuando nosotros nos permanecemos fieles en el Señor y firmes, no va a haber nada que nos logre mover. Y dice que así como en el principio creímos en el Señor, tenemos que seguir confiando de esa misma manera en Dios. Y vamos a ver que muchas veces hay falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores que se aprovechan. Y muchas veces es esa la ocasión por la que muchos se dejan de congregar. Pero no por un falso vamos a dejar de servir al verdadero Dios, porque nosotros asistimos a congregarnos para alabar, para exaltar el nombre de Dios. Y vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice así: habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergüenza inmoralidad y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Entonces dice que habrá muchas personas que lo hagan mal. Habrán falsos maestros, falsos profetas, y por la causa de ellos dice que el camino de la verdad será blasfemado. Y eso ha acontecido y sigue aconteciendo y lo podemos ver reflejado. Pero debemos ser conscientes que nosotros no vamos por el hombre, sino vamos por Dios. Y por eso dice que nuestra mirada debe estar puesta en el blanco perfecto que es Jesucristo. Porque si nosotros nos miramos unos a otros, ninguno somos perfectos. Pero el Señor quiere que aprendamos unos a otros a llevarnos. Y vamos a ver por qué.
Pero antes vamos a ir a Judas capítulo 1, versículo 4. Judas 1:4. Dice así: les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único Dios, dueño y Señor. Entonces dice que también dentro de la congregación hay algunas personas que no pertenecen a ella. Y eso lo podemos ver reflejado también cuando el Señor Jesús recita la parábola del trigo y la cizaña. Dice que el trigo y la cizaña deben crecer juntamente, pero en aquel día el Señor separará al trigo y a la cizaña. A uno pondrá a su derecha y lo juntará en manojos, dice, y a lo otro lo arrojará al fuego y lo quemará. Dice que estas personas que dicen ser pero no lo son, dicen que en el nombre y en la gracia del Señor se permite llevar una vida inmoral, cosa que al Señor nunca le ha agradado y tampoco. Tanto así que una persona que esté viviendo en inmoralidad no puede dirigir a otros, no puede enseñar a otros porque él mismo no se está enseñando, porque él mismo lo que está enseñando no lo está cumpliendo. Entonces es tan importante entender que todos estos puntos son importantes, pero por aquella persona que esté fallando, está haciendo lo incorrecto, solo apartarnos y nosotros fijar el blanco y nuestra mirada en Jesús. Dice que para aquellas personas la condenación ya está escrita desde mucho antes. Entonces nosotros no perdamos la bendición de Dios, no perdamos ese gozo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y vamos a ver en Hechos capítulo 3, versículo 13 y 14, que el Señor quiere que aprendamos a tener comunión los unos con los otros en congregación. Dice así: Hechos capítulo 3, versículo 13 y 14. Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Entonces dice, ¿verdad?, que estas personas habían rechazado al Señor Jesús. Así hay muchas personas que rechazan al Señor Jesús. Incluso muchos prefieren donde estén haciendo lo malo, prefieren donde estén haciendo las malas prácticas, pero eso no nos debe contaminar a nosotros. Porque si nosotros vemos a Pedro, eso no le afectó, eso no le infiltró, sino que él dejó que su ejemplo perjudicara en los demás, impactara en las vidas de los demás. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3, versículo 13 y 14. Hechos capítulo 2, versículos 42 y 44. Vamos a ver por qué es tan importante que aprendamos unos a otros a congregarnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Hechos 2, 42 al 44 dice así: Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Entonces dice que estas personas estaban en un mismo sentir, tanto que entre ellas se compartían, dice que comían juntos, incluso la cena del Señor participaban de ella juntos y se dedicaban también unánimes en la oración. Dice que cuando 2 o 3 personas están ahí, está el Señor. Por eso es importante congregarnos, que estemos en un mismo sentir, porque la presencia del Señor se derrama más, porque su Espíritu está sobre nosotros. Y dice que incluso en este lugar había un profundo temor reverente, dice. ¿Ante quién? Ante el Señor, de modo que les permitía escuchar y ver señales milagrosas. Dice que se realizaban muchos milagros y muchas señales maravillosas. ¿Pero por qué era? Porque este pueblo estaba unánime, porque este pueblo estaba en un mismo sentir, alabando a Dios verdadero. Y es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces vamos a ver que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y vamos a ir a Efesios 4, capítulo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16.
Aquí se nos habla de que Dios nos ha dado dones para la iglesia y para qué uso se sirven. Dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, vamos a seguir leyendo en el versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. La importancia de aprendernos a congregar y aprender a tener amor los unos por los otros, y que cada uno cumpla con las responsabilidades que Dios le ha designado. Dice que primeramente Dios estableció dones principales para la iglesia. Dentro de ellos están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Estas cinco dones sirven para la iglesia. No es para que una persona sea exaltada, sino que son responsabilidades que Dios ha designado para que estas personas guíen a la iglesia y así podamos cumplir la obra de Dios y edificar a la iglesia, dice. ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo, es decir, cada uno de nosotros. Nosotros conocemos que Jesús es la cabeza y cada miembro, cada hermano es parte del cuerpo de Cristo. Dice que mientras nos vamos enseñando y edificando unos a otros, este proceso va a continuar hasta que lleguemos a nuestra unidad en fe y conocimiento del Hijo de Dios y que seamos maduros en el Señor. Muchas veces no hay madurez espiritual. Y es esto, ¿por qué? Porque no hemos aprendido a ser unánimes en un mismo sentir. Entonces es importante que nos edifiquemos unos a otros y cada uno tenga o lleve a cabo la responsabilidad que Dios le ha encomendado, porque todos tenemos responsabilidad como cuerpo de Cristo. Por eso dice así en el versículo 15. En cambio, vamos a leer en el 14 al 16. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Es importante también que como iglesia, como congregación, nos cuidemos los unos a los otros en el espíritu, porque entonces el Señor nos va a enseñar y vamos a ser instruidos. Y dice que cualquier persona que venga a nosotros y nos quiera enseñar algo que aparente ser la verdad, no nos vamos a dejar engañar, porque ya hemos sido instruidos, porque Dios ha estado entre nosotros. Versículo 15. En cambio, hablaremos de la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces dice que nuestro propósito, nuestra mira es parecernos cada vez más y más a Cristo. Pero mientras un pueblo, mientras una iglesia, una congregación no es madura espiritualmente, es como un niño, no va a llegar a ese crecimiento, no va a llegar a esa estabilidad que el Señor espera. Es por eso que tenemos que aprender a ser maduros en el Señor. Dice en el versículo 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Qué determina que un pueblo esté sano y lleno de amor junto?
que no lo derribe cualquier obstáculo, que cualquiera cosa que quiera venir contra el pueblo, que este pueblo esté unánime, que esté ferviente en el espíritu, y dice que todo el cuerpo encaja perfectamente, cada miembro. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza y nosotros como hermanos somos miembros de un cuerpo. Y dice que cada uno tiene una función específica que Dios nos ha dado. Incluso muchas veces puede parecer pequeña, pero para el Señor no hay pequeñeces. Todo es importante. Vamos a ver más adelante que el Señor nos habla de que un dedo no le puede decir a su mano no te necesito, o el pie al cuerpo no te necesito. Todos nos necesitamos unos de los otros. Y es importante reconocer que cada persona tiene una función específica y que cada persona nos complementamos unos con otros, y entonces vamos a poder crecer y así estar sanos y llenos de amor. Vamos a ir ahora a Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 27 y 28. Primera de Corintios 12, 27 y 28. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros. Los que tienen don de sanidad. Los que pueden ayudar a otros. Los que tienen el don de liderazgo. Los que hablan en idiomas desconocidos. Cada persona tiene un don especial del Señor, incluso más de un don. Pero todo depende de cómo el Señor lo reparta y cómo cada persona tenga su relación con Dios. Entonces dice que Dios ha designado dones para cada uno a fin de que unos a otros nos ayudemos como cuerpo de Cristo. Por eso dice que los dones no son para servicio personal, sino para servirnos unos a otros, para edificarnos unos a otros. Entonces dice que Dios nos ha dado diferentes dones a fin de que nos ayudemos en las necesidades que tengamos. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 dice así. Romanos 12, 4 y 5 dice así. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Así dice, como nuestro cuerpo físico está formado y todo se va complementando y necesitamos uno del otro, asimismo en la iglesia somos como un cuerpo y todos necesitamos unos de otros para que nos vayamos ayudando. Es por eso importante reconocer a cada uno. Dice que cada quien tiene una función específica que Dios nos ha dado. Versículo 6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amor a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. ¿Qué determina que como pueblo, que como congregación crezcamos? El amor que nos tengamos unos a otros. Y dice que Dios nos ha dado dones a cada uno. Cada uno de la iglesia tiene un don y una función específica. Depende de mí ponerlo a la obra, porque también hemos visto la parábola de los talentos, ¿verdad? Que vino el que el Señor le dio uno y lo escondió. ¿Estás poniendo tú el talento, el don que Dios te ha dado a la obra? ¿Lo estás trabajando o lo has ocultado? Dios te ha dado una función específica y es importante porque todos somos importantes dentro del Señor. Y dice que nos debemos amar sinceramente, genuinamente, no fingidos, porque el Señor conoce las intenciones del corazón. Vamos a ir a Colosenses 1, 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18.
Dice así: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Y ahora vamos a pasarnos al versículo 24. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces también dice la palabra del Señor que cuando un miembro está dolido, nos dolamos con él. Es decir, ¿verdad? Por ejemplo, si mi mano me duele, todo el cuerpo se duele con él. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos unánimes. Y Pablo decía que se alegraba de sufrir por la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros nos alegramos de sufrir por aquella persona que también está sufriendo? ¿Cuántas veces nosotros venimos y tomamos parte de las cargas del hermano, del prójimo? Es lo que el Señor quiere que hagamos. Y cuando hagamos esto, el Señor va a traer a más personas a la iglesia porque hemos aprendido a amarnos genuinamente. Y es lo que el Señor quiere, que cuando nos amemos genuinamente, su espíritu, su gloriosa presencia se va a derramar. Y entonces vamos a estar escuchando la palabra del Señor, porque Él así lo ha prometido. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23 dice así: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces dice que nosotros, sin Cristo, sin la cabeza, no podemos ser nada, porque Él es el que nos llena, Él es el que nos satisface. Pero asimismo, como Cristo es la cabeza, Él desea que todos seamos uno solo. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos alabando el nombre del Señor, pero no estamos todos en un mismo sentir, no es lo mismo, porque el Señor quiere que todos, dice que con el entendimiento alabemos, con el entendimiento hablemos, y cuando nos unimos, entonces se derrama más la presencia del Señor. Tal era lo que acontecía, ¿verdad? Cuando leíamos en Hechos, que mientras más ellos se unían, dice que más personas se venían agregando y más se hablaba la palabra del Señor, había más milagros, había más señales milagrosas. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor estaba ahí, porque estaban en un mismo sentir. Entonces, es importante que aprendamos a congregarnos, que como dice su palabra, ¿verdad? Que no nos dejemos de congregar. Y si hemos visto, ¿verdad? Que hay falsos maestros, falsos profetas o personas que no están enseñando bien, apartarnos de esa congregación, pero no por eso dejar de servir al verdadero Dios. Que eso no sea un obstáculo, que eso no sea un impedimento para servir al Señor, porque el Señor vendrá. Y no nos pedirá excusas, ¿verdad? Para el Señor no hay excusas. El Señor nos dirá que unos a otros nos tuvimos que haber soportado, que unos a otros tendríamos que haber permanecido firmes, como decía su palabra, ¿verdad? Que debemos permanecer firmes en su palabra tal como creímos en el principio. Es la voluntad del Señor para nosotros. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12 para que continuemos leyendo. 1 Corintios capítulo 12. Dice así, 12 versículo 12. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejará por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las
partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisamente esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honra y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si una parte se le da honra, con las otras partes se alegran también. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte del cuerpo de Cristo. Entonces dice que tal como un cuerpo no le puede decir a su ojo, no te necesito, o el pie a la mano, no te necesito, porque nos complementamos, así como miembros, como iglesia, no le podemos decir a un hermano, no te necesito, porque Dios ha dado una función específica para cada uno. A lo mejor mi hermano ora, a lo mejor mi hermano intercede, otro alaba, otro predica, otro tiene profecía, y todos nos vamos edificando. Y dice que para eso son los dones, para que sigamos creciendo espiritualmente, a fin de que lleguemos a ese conocimiento, a esa madurez que el Señor quiere de nosotros. ¿Y para qué nos sirve esta madurez? Para que cualquier enseñanza, cualquier doctrina que quiera parecer nueva, no nos mueva de esta realidad en la que hemos creído, de esta verdad, que no seamos arrastrados por cualquier cosa que aparente ser verdad, pero es mentira, porque cuando el Espíritu de Dios está en una iglesia, cualquier mínima diferencia o cualquier cosa que aunque esté disfrazada de verdad, la vamos a percibir porque Dios está viendo que estamos en unidad, porque estamos siendo maduros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que no nos dejemos de congregar. El hecho de decir yo creo en Dios pero no me congrego no es válido para el Señor, porque el Señor quiere que como hermanos nos unamos, porque el Señor quiere que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Y el Señor dice en su palabra que es la voluntad del Señor que unos a otros nos edifiquemos, así como Cristo nos edifica a nosotros, que nos apoyemos los unos a los otros. Que Dios te bendiga.